Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Vamos a continuar el estudio. Bueno, siempre sacamos algo de cada estudio que podemos aplicar en nuestra vida, lógicamente. Toda la palabra es útil para corregir y redarguir e instruir, dice la palabra. Y bueno, dice así el 1:12, por lo cual asimismo padezco. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Bueno, venimos de la línea de que Pablo tenía persecuciones por causa de la palabra que le había sido revelada. Y aquí dice la palabra de Dios: por el mensaje estoy padeciendo. Y dice: no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Vemos acá la palabra. Primeramente vamos a destacar la palabra vergüenza. No me avergüenzo, porque uno solamente se tiene que avergonzar por el pecado, ¿no? El pecado en sí trae vergüenza porque trae derrota, porque trae sufrimiento, trae tormentos, y nos sale todo mal. Nos avergüenza en nuestra vida pública, en nuestra vida social, y por eso más vale avergonzarse, como dice, más vale padecer por el Señor, y no es una deshonra padecer por el Señor, porque uno está haciendo causas nobles, causas justas, está padeciendo por causa de la palabra, está haciendo correctamente, o sea, va tomando la cruz, se va humillando, va pidiendo perdón, va reconociendo, y el Señor lo va transformando. Y por supuesto van a venir persecuciones. ¿Para qué? Para que nosotros no prediquemos la palabra del Señor, para que nos desalentemos, para que tome esa vergüenza. ¿Por qué? Siendo cristiano, escuchando la palabra, yendo a la iglesia, orando, haciendo las cosas correctamente, ¿por qué tengo que padecer? Decimos. Bueno, pero ese es padecimiento por causa de la palabra. Dice que por causa de la palabra van a venir persecuciones, ¿no? Entonces vamos a padecer porque el diablo se levanta así, para desviarnos del camino, para desviarnos del pedir perdón, del confesar, y para poder obtener nuestra bendición, nuestra victoria. Pero por el contrario, cuando estamos desviados, hacemos todo mal, y eso sí que trae vergüenza, acarrea derrota, venimos derrotados, algunos pasan años, otros meses, pero sí que sufrimos por causa del pecado. Y esa es la peor vergüenza, de venir con una vida derrotada, una familia destruida. Hay tantas cosas que perdemos por causa de no tomar la cruz. Pero el mensaje, esto es bueno, como dice el mensaje de la cruz, y como dice: padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vemos acá la palabra, dice depósito. Vamos a leer otra versión para poder entender esto. Dice así la palabra, que me gustó la versión judeo-mesiánica, dice así: y por esta razón sufro tanto, pero no estoy avergonzado, porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy convencido que lo que Él me ha confiado, Él mismo lo puede guardar hasta aquel día. A ver, ¿qué nos confió? Nos confió el mensaje de Jesucristo. Entonces, Él nos ha dado este mensaje, como dice: estoy persuadido que lo que Él me ha confiado, dice, Él mismo lo puede guardar para aquel día. Entonces, ¿cómo se entiende esto? A ver, yo lo puse acá en la explicación. Estoy convencido de que el mensaje que a mí me fue revelado, dice Pablo, lo va a cumplir, o lo cumplió en aquel día. Y en aquel día, ¿qué obtuvimos? La salvación. Está mostrando dos tiempos: el tiempo antes de la muerte y después de la muerte, y obtuvimos la salvación. Entonces Él va a cumplir. ¿Qué va a cumplir? Con la salvación. Estoy seguro, estoy convencido. Y dice de que en el que he puesto mi confianza, Él va a cumplir. Él va a cumplir. Me confió un mensaje, me dio un mensaje,
me reveló un mensaje, me dio un conocimiento y eso mismo me lleva a la salvación. Y esto tenemos que entender, la confianza en la palabra de la cruz, la confianza en la palabra de Jesucristo. Cuando nosotros pedimos perdón, ¿qué estamos haciendo? Confesando nuestro pecado, entregando nuestro pecado para que el Señor lo cumpla, para que el Señor transforme nuestra vida y no vengamos derrotados. En este sentido tenemos que dividir los dos tiempos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo sabemos que había palabra de la ley. Y la ley era un esfuerzo propio por cual uno quería llegar a Dios. Quería cumplir mandamientos, quería cumplir sacrificios para llegar a la salvación. Pero eso no le llevaba a la salvación. Por eso dice Pablo acá la palabra. Por esta razón dice, no estoy avergonzado porque sé en quién he puesto mi confianza. Confío en el mensaje. Tengo fe en el mensaje, que esto mismo me va a dar este mensaje que me fue revelado a mí, dice, me va a dar la salvación. Esto es lo que está mostrando. Bueno, vamos a tocar en Romanos 1:16, vamos a darle desarrollo. Voy a saltar unas versiones para que podamos desarrollar más rápidamente y podamos entender. Dice así la palabra, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues Él es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice acá la palabra, a todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio. Entonces el Evangelio, primeramente, hermano, nunca trae vergüenza a nuestra vida. Porque es un mensaje de liberación, un mensaje de salvación, y cuando estamos oprimidos, cuando estamos derrotados, cuando nos sentimos sin ganas, nosotros le pedimos perdón, tomamos el mensaje de Jesucristo, como dijo Jesucristo, venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Entonces escuchamos la palabra nos fortalece, la palabra nos da certeza, la palabra nos corrige nuestro pecado, la palabra nos muestra nuestro pecado, entonces ahí nos fortalecemos. Bueno, y en este sentido no va a traer vergüenza, es poder de salvación para aquel que cree. Entonces te salva del ¿qué? Del sufrimiento, del tormento, pero para eso es necesario creer. Entonces depositar la confianza, y para eso tenemos que pedir perdón, porque es un don que nos da el Señor. Nos da la palabra, nos convence de pecado, trabaja la palabra, usa el Espíritu Santo la palabra, y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entregarle todas nuestras cargas, lo que estamos pasando. A ver, yo sé que muchas veces, hermano, escuchamos la palabra y sabemos que es así el mensaje de la cruz, y que pedimos perdón, y que tenemos que confiar, y tenemos que descargar todos nuestros pecados, y tenemos que declararle nuestra gran incredulidad, como dice la palabra. Pero pasa algo, que el diablo, hermano, como es padre de mentiras, siempre nos engaña y nos hace sentir mal, nos hace sentir que todos están en complot contra nosotros, que nos miran con desconfianza, que nos acusan de pecados, te hace sentir mal en la casa de Dios. En la casa de Dios no querés estar más, te querés ir, no querés el plan de Dios, no querés la manera de Dios, porque trae un engaño, Satanás, ¿no? Yo vengo escuchando hace más de 20 años el mensaje, hace 20 años que comencé mi ministerio en la predicación, pero Satanás es padre de mentira y es padre de engaño, ¿no? Y es un artista y es el mejor, que siempre nos va a mentir y siempre nos va a suceder lo mismo y siempre nos vamos a comer el mismo cuento, porque utiliza siempre las mismas armas, trabaja acá en la cabeza y nosotros lo desnudamos por la palabra. La palabra viene y te lo está desnudando, pero tenemos un razonamiento, una lógica nosotros, en nuestros enojos, en nuestra incredulidad, que al final rechazamos el consejo de Dios. ¿Y por qué digo esto? Yo me sentía muy mal, ya me venía sintiendo mal de la semana pasada, pero el fin de semana me terminó de derrumbar y ayer me sentí terriblemente, me sacó la fuerza, no tenía fuerza para nada porque perdí la esperanza, perdí la fe, perdí la confianza, y puse la prédica a la noche, como siempre lo hago, las prédicas de mi mamá, y en esa prédica que tenía por título Dios permite las luchas para tu bendición, decía algo muy cierto que me terminó de abrir, por eso la palabra tiene poder. Decía que echamos la culpa a todos, o a alguien o a las circunstancias, pero decía una palabra clave: Dios permite que nos suceda eso, y ahí salta el pecado.
el enojo, la ira, buscamos culpables, echamos la culpa a uno, a otro, en lugar de agradecer a Dios porque nos está mostrando el pecado para pedir perdón y para ser bendecido. Ya está, ¿viste? Me levanté con otro ánimo, ya eso solo ya penetró mi pensamiento y me levanté con otro ánimo. Vine a escuchar la palabra, predispuesto a escuchar la palabra, predispuesto. Pero vemos que la palabra trabajó y el Señor por su misericordia me abrió. Y en sí, a mí no se me resolvió nada todavía. Pero estoy de otro ánimo porque la palabra mismo lo dice, todo lo puedo en Cristo o con Cristo, que me fortalece. Él me da fuerza. Él me da fuerza para superar los malos momentos, las circunstancias. Entonces digo, qué poderosa que es la palabra, ¿no? Cuando el domingo, por ejemplo, ya estaba mal predispuesto y dije, yo llevo agarré el cuaderno, llevo el cuaderno para anotar nada, dije, para anotar nada. Ya venía mal, como menospreciando la palabra que iba a venir y ya tenía los cables cruzados porque me había tomado ese espíritu de incredulidad, ¿no? Pero cuando te abre el Señor, lo tomás de otra manera, ya mirás con optimismo el futuro, se te abre la cabeza, ya los hermanos que te caían mal no te caían mal, porque le digo, la verdad me levanté y estaba sentado ahí y quería abrazar a todos. Pero es porque el Señor me dio el gozo. Y como dice en el Antiguo Testamento, ¿el gozo del Señor qué es? ¿No es nuestra fuerza, no es nuestra fortaleza? El gozo, cuando pone el gozo el Señor, nos da fuerza para seguir adelante. O si no, a ver, yo no hice nada el fin de semana, pero me consumió el pecado, me sacó toda la fuerza, las ganas de vivir. Pero cuando el Señor me dio fuerza, mediante la palabra, me convenció de pecado, me cambió el pensamiento, hoy pude trabajar, ahora estoy dando la palabra. ¿Cómo es poderosa la palabra? Que hasta te devuelve la fuerza y te devuelve la esperanza que yo había perdido. En esto tomaba la palabra, que no nos va a avergonzar, sino que es poder para salvación, te salva de los tormentos, del sufrimiento, para todo aquel que cree. Entonces ahí no tenemos que jugar la incredulidad. Perdóname, Señor, la palabra dice que tiene poder y lo tiene que hacer. Y te tiene que cambiar el pensamiento, y te tiene que transformar, y te tiene que sacar del malestar. Dice acá la palabra también, en Filipenses 1:20, dice así la palabra: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Esto lo decía Pablo, como dice, en nada seré avergonzado. Por vida o por muerte se tiene que exaltar Cristo, dice. Pero él no iba a pecar. Él sabía que no iba a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque si moría iba a tener la salvación de su alma. Iba a descansar, porque dice, para mí el morir es Cristo, ¿no? No, para mí, sí. El morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, a ver, si vivimos es la victoria, dice Pablo. ¿Por qué? Porque iba a seguir viviendo. Recuerden que la mayoría del tiempo estaba encarcelado, o al menos en ese versículo habla de su encarcelamiento. Pero el morir es ganancia. Va a estar con Cristo. Entonces le había sido revelado ya que iba a partir con el Señor. Entonces no iba a ser avergonzado. Si partía con el Señor no era derrota. ¿Por qué? Porque iba a obtener el descanso. Pero si vivía, le estaba mostrando el poder de Dios, cómo triunfa sobre esas cárceles, sobre esas persecuciones, y así también nuestra vida. Cuando vivimos, que vivamos para Cristo, tiene que ser en victoria. Pero cuando morimos, el día que partamos, ya tenemos un descanso eterno. Entonces esto es lo que está mostrando. Dice, en nada seré avergonzado. Y nada nos puede hacer avergonzado, o no nos tendría que hacer pasar vergüenza cuando tomamos la cruz, cuando tomamos el mensaje. Como dice, conforme a mi esperanza y mi anhelo. Dice, en nada seré avergonzado, sino
que con toda confianza, tengo la fe, tengo la confianza, que Cristo será exaltado en mi cuerpo, que Cristo va a darme victoria, que Cristo va a transformar mi alma, que Cristo va a libertar mi alma. Esto está mostrando, ¿no? Y como muchas veces tenemos incredulidad que escuchamos los versículos, pero nos avergonzamos o nos avergüenza Satanás en nuestra derrota, en vivir una vida opresionada, cargada, derrotada, sin motivo de vida, porque pensamos que nos vamos a comer el mundo cuando nos vamos de acá. Pero resulta que el mundo nos devora y al final ¿a dónde venimos otra vez a buscar ayuda? En la casa de Dios, donde encontramos nuestro consuelo, donde encontramos nuestro descanso. Y en Hebreos me dice algo parecido. El modelo de Jesucristo dice Hebreos 12:2. Que Él soportó la cruz menospreciando el oprobio. El oprobio quiere decir la vergüenza. Él soportó la cruz. Y así nosotros también, hermano, tenemos que tomar la cruz, tenemos que humillarnos, tenemos que pedir perdón y menospreciar la vergüenza. Tenés en poco, a ver, estás pasando vergüenza un momento, parece, ¿no? En la lucha, padecimientos, persecuciones. Y en eso yo, por ejemplo, me reflejo. No tengo el mejor pasar económico. Hay muchas cosas que me faltan, muchas cosas que todavía no tengo la victoria. Pero si sigo tomando la cruz, Él me da la victoria. Por eso tengo que tomar la cruz, dice, y lo leo el versículo completo. Puesto los ojos en Jesús, o sea, nos está dando un ejemplo. El autor y consumador de la fe, quien por el sumo gozo puesto delante de Él, el sumo gozo se refiere al premio, al galardón que iba a recibir, soportó la cruz. Y menospreció la vergüenza. No le importó la vergüenza que tenía que pasar, porque Él sabía que tomando la cruz iba a ser exaltado. Y así también nosotros, siguiendo el mismo modelo, aunque tenemos vergüenza por un momento, si tomamos la cruz, vamos menospreciando, no va a importar lo que vamos a padecer, porque sabemos que tenemos un premio superior, la liberación, el cambio de vida y todo lo demás que añade el Señor. Primeramente el descanso de nuestra alma, porque una vida, por más que tengamos los placeres, los lujos en esta vida, si estamos atormentados, estamos mal de la cabeza, mal de ánimo, hermano, no sirve para nada. Por eso nos enseña en medio de conflicto cómo actúa el poder de Dios. Mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. El mundo te la da porque te compraste un celular, te compraste un iPhone, te compraste un auto, te compraste una moto y te alegra cuánto tiempo te puede alegrar, pero no te llena. ¿Por qué? ¿Por qué comprobamos que no te llena? Porque después se te pasa y tenés que complementar con otra cosa, conseguir otro objetivo en esta vida. ¿Para qué? Para otra vez entrar un poquito de alegría porque lo conseguí, después va por la computadora, después va por el LCD, después va por la casa, va por... A ver, pero siempre tenés que vivir comprando algo o adquiriendo algo para que tu vida esté completa, supuestamente, o alegre, para que te sientas realizado. Pero en este sentido la palabra del Señor no, porque vos no tenés nada como yo, no tuve nada, pero en sí la palabra me libertó. Ahí pedí perdón, ahí le confesé mis pecados, mis derrotas, las que tenía, que Satanás me engañó, a pesar de que sé la palabra, me engañó. ¿Y qué pasa? Recobré la confianza, recobré la fe en la palabra, recobré la alegría, recobré la vida, vamos a decirlo. Y así nos va mostrando que el poder está en la palabra y no depende de las circunstancias que nos puedan pasar. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a poder vencer cualquier tipo de circunstancia. A algunos le pregunté, ¿y cómo está? Y mal. ¿Y por qué? Y bueno, ¿cómo no quieres que esté mal? Mirá como lo que me está pasando. Eso es lo primero que decimos en nuestro razonamiento. Pero la palabra es medicina, dice, para el alma. Entonces, a través de la palabra es lo que va a sanar, y nos quiere mostrar simplemente el poder ahí, porque en medio de la adversidad, de padecer cosas injustas muchas veces, ahí va a mostrar su poder el Señor. Nosotros razonamos, pero si confesamos nuestros pecados, nuestras cargas, nuestros sufrimientos, nuestros dolores,
El Señor es el que va a acomodar otra vez, el que te va a devorar el gozo, y ahí te está mostrando que es un poder superior a todo y que en realidad te engañó el diablo, porque es así. El malestar, el sufrimiento, el dolor nos engaña al diablo y vivimos quejándonos y vivimos mal, no podemos dormir. Yo creo que hace como 2 semanas que ya sentía todos dolores en el cuerpo, no podía caminar, tenía un desánimo bárbaro, no tenía ni ganas de vivir, tenía ganas de entregarme totalmente. A ver, ni siquiera digo dejar el ministerio, porque eso no me pasaba tanto, pero si me sorprendía la muerte, digo, ya está, yo no, es que es como miraba el futuro sin esperanza, la vida sin esperanza. Esto es lo que me sucedía a mí internamente, pero hoy con esa pequeña palabra, digo, ¿cómo valoro el mensaje de mi mamá? Y le dije, gracias mamá, aunque ella no está, gracias mamá por los mensajes que dejaste, porque lo escuché un montón de veces ese mensaje, pero hoy con una pequeña palabra, para la necesidad justa me sirvió esa medicina, porque era el momento exacto en que iba a ser justamente el antídoto para mi alma, para libertarme, para sacarme el dolor, el sufrimiento. Y digo tanto, pero debe haber miles de mensajes que todavía no escuché y que cómo me van a servir. Y gracias Señor por su mensaje, porque se grabaron, porque eso me van a sanar por el resto de mi vida, me van a seguir sanando la forma en que predicaba ella, la forma en que predicaba, que presentaba el pecado, ¿no? Y cómo presentaba el antídoto que estaba en la cruz, la liberación, la victoria que estaba en la cruz. Y como dice acá la palabra también, en 1 de Pedro 4:16, bueno, esto lo vamos a pasar. Bueno, o sí, vamos a ponerlo. 4:16 de 1 de Pedro. Dice así: si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence por ello, sino que como tal glorifique a Dios. Glorifique a Dios por ello, dice la versión de Reina Valera. Si alguno sufre o padece como cristiano, no se avergüence. Ahora, ¿nos avergonzamos? Sí, porque cuando vienen los padecimientos no nos gusta pasar necesidad, no nos gusta no tener dinero, no nos gusta no tener para cubrir las necesidades elementales, básicas. Me parece toda una vergüenza, ¿no? Toda una derrota que nos saca la fuerza para predicar. ¿Cómo lo voy a predicar si yo estoy peor que esta gente? ¿Le voy a predicar prosperidad? ¿Dónde? ¿Por qué? Si yo no tengo prosperidad. ¿Cómo le voy a predicar que en el camino del Señor hay felicidad si yo estoy con malestar, estoy con tormentos, no estoy libertado, no estoy bien? ¿Cómo voy a predicar liberación en este camino si no hay, es un camino donde me siento opresionado, atado? ¿Cómo le voy a predicar que crea el vínculo, la unión perfecta entre hermanos, que el versículo que dice, mira cuán delicioso y bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, cuando tengo odio, cuando tengo división con mi hermano, cuando no me lo banco, cuando no quiero ni siquiera congregarme? Entonces, a ver, como dice acá, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, glorifique. Y qué difícil, hermano, cuando uno está mal espiritualmente, glorificar a Dios. Pero dice, si está padeciendo como cristiano, no se avergüence. Uno que padece como cristiano, primeramente, creo que acá tenemos que separar un poco. La mayoría estamos padeciendo por el pecado, vamos a decirlo así. En el sentido, todavía hay mezquindad de pecados, sufrimos tormentos, sufrimos malestares, tenemos ganas de abandonar muchas veces el camino, pero ¿por qué? Porque te tienta el mundo, porque te lleva al mundo, o porque es el resultado del mundo, porque no haces bien las cosas, no te estás humillando, no estás confesando, entonces estás padeciendo por el pecado. Pero como cristiano, el que padece como cristiano es el que se humilla, el que cumple el ministerio, el que va confesando el pecado. Entonces viene la persecución, pero dice, este va a glorificar. ¿Por qué va a glorificar? Porque está entendiendo la manera del Señor. Y porque está entendiendo que Satanás se está oposicionando. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad del Señor. Entonces hay un conflicto, hay una pelea, como dice la palabra en Efesios. La carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisiere. Entonces vos estás leyendo la Biblia, ¿qué te va a poner? Pereza, aburrimiento. La palabra es muy aburrida.
porque nosotros queremos hacer otras cosas, queremos vivir nuestra vida, queremos ver otras cosas en el teléfono, y parece aburrida la palabra, la lectura de la palabra, escuchar las prédicas, orar. Parece una vida muy monótona, muy aburrida, sin expectativas, sin futuro, sin nada. Esa es la fe que tenemos, que es poca o que es nada en la palabra. Pero el creyente que va tomando la cruz va siendo transformado, va sintiendo la presencia del Señor. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a glorificar en medio de la lucha, en medio de la prueba. Y mire lo que empecé a cantar, ¿no? Cuando me levanté en la mañana, en el medio que me estaba duchando, cuando decía un coro que dice: yo canto en la lucha, yo canto en la prueba, yo canto en el dolor, aunque Satán no quiera. Y después la segunda parte dice: ¿qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. Bueno, ¿por qué? Porque mi alma estaba libre. Y a pesar de que todavía estoy en lucha. ¿Por qué? Porque no conseguí nada de lo que quiero conseguir. Estoy padeciendo, pero estoy cantando en el medio de la lucha, en el medio de la prueba, como lo hice también en el libro de Hechos. Pablo cayó en la cárcel y ¿qué hizo? Cantaba con Sila, dice, a medianoche dice que temblaron las paredes de la cárcel, dice las puertas se abrieron y fueron libres. Y eso fue para gloria del Señor porque predicaron. Y dice que el carcelero, dice que vino y suplicó, dice temblando, dice, y bueno, le predicaron el Cristo. Y dice que aceptó el carcelero y toda su familia. Vemos que las cárceles muchas veces nos muestra el poder de Satanás, pero también muestra la gloria de Dios. ¿Cómo podemos ser libertados? ¿Cómo se puede manifestar el poder de Dios? Y ellos dicen que cantaban a medianoche himnos de loor, alabando a Dios, no lamentándose por la cárcel. Entonces, ahí se vio el poder de Dios y esto es lo que le llevó a predicar, porque el carcelero lo vio y el carcelero vio el poder de Dios y al final aceptó. Entonces, para eso nos permite padecer, ¿para qué? Para que nosotros confirmemos la palabra de la cruz. En medio de esos sufrimientos, de esos tormentos, confirmamos la palabra de la cruz. ¿Por qué digo esto? Porque actúa el poder del Señor en nosotros, nos liberta y eso nos lleva a predicar que según la palabra, Cristo tiene poder para libertar de esa opresión, de esa carga, de ese malestar, todo lo que te sale mal, ese espíritu de muerte, desgano, suicidio, enfermedades, tiene poder. Entonces, permite esas luchas. Entonces, después vos vas a dar testimonio ¿de qué? De Cristo, cómo te libertó. Pablo le habrá dado testimonio, cómo hizo el Señor para libertarlo de tantas cárceles, tantos azotes, cómo fue añadiéndole vida, le da el conocimiento, cómo actúa el poder de la resurrección en él. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Primeramente, que actúe en nosotros para poder predicar con poder, con experiencia, porque si no, ¿qué vas a predicar? Si te sale todo bien, vos no tenés prueba, no te pasa nada, ¿qué poder de Dios puede actuar? La palabra dice en 2 Corintios 1:6 que el poder de la consolación, ¿dónde actúa? Actúa en el sufrir. Entonces vas a padecer, vas a tener persecuciones, pero tenés que vencer tomando la cruz, humillándote,